¿Y si llevas meses orando y el cielo sigue en silencio? ¿Y si tu esperanza se ha ahí adelgazado hasta parecer hilo? Mientras repites, quiero esperar en Dios, y no ves salida, Lewis aprendió que la imaginación no compite con la razón, la bautiza. Por eso, en Narnia, la verdad no se impone, se encarna, no descodifica símbolos, respira sentido. Y cuando el alma respira, la fe cristiana vuelve a latir, la Escritura promete: mi gracia te basta. 2 Corintios 12:9. Quizá hoy no baste tu fuerza, pero sí su gracia. En este episodio vamos a explorar por qué Aslan no representa a Cristo. Es Cristo si entrara en un mundo de animales parlantes. Verás cómo esta mirada ilumina tu oración, tu modo de sufrir y tu forma de esperar en Dios. Quédate conmigo porque, en los próximos minutos, podrías encontrar una esperanza más honda que las respuestas rápidas. Si algo de esto toca tu historia, suscríbete y caminemos juntos. A veces el corazón entiende antes que la cabeza. Cuando el cielo parece cerrado y la oración se vuelve un murmullo sin eco, algo pequeño, una imagen, una escena, una frase, se cuela por una rendija y enciende una chispa. C.S. Lewis descubrió que la imaginación no es enemiga de la razón. La prepara, la limpia, la vuelve dócil para reconocer la verdad. Por eso tantas personas que se sentían lejos de Dios descubren, de pronto, que una historia les ha devuelto el gusto por vivir, que el cristianismo deja de ser una teoría y se vuelve respiración. No se trata de escapar de la realidad, sino de aprender a verla con ojos abiertos. María, 48 años, enfermera de urgencias. Llevaba semanas sin dormir. El hospital había recortado personal y su nombre estaba en la lista, entre papeles, facturas y una sensación de fracaso que no sabía explicar. Apagó el móvil para no leer más mensajes. Esa noche, su hija pequeña le pidió que le leyera un cuento, solo uno corto. Mamá abrió un libro al azar, de esos donde un niño encuentra una puerta y, al cruzarla, el mundo entero parece cantar. Mientras leía en voz baja, el cuerpo le fue aflojando la rigidez, como si la historia le fuera retirando piedras de la espalda. La niña se durmió antes del final, pero María no. Cerró el libro y se quedó mirando el techo, sintiendo algo antiguo y dulce que no cabía en ninguna explicación. No era la solución de sus problemas, era la certeza de no estar sola. Y en ese espacio, por primera vez en semanas, pudo decir con calma: Señor, aquí estoy. Ese movimiento interior, ese anhelo que no sabemos de dónde viene, fue la primera grieta en el escepticismo de Lewis. Lo llamó Sehnsucht, una nostalgia por un hogar que no recordamos haber habitado. Una hambre de una alegría más real que todas las alegrías. La imaginación, tocada por esa nostalgia, abre un pasillo hacia la esperanza. Y la esperanza prepara el terreno para que la razón escuche sin defensas. No es superstición, no es autoengaño, es la estructura misma del corazón humano, que responde a la belleza, al bien y a la verdad como quien reconoce un acento familiar. Cuando una historia bien contada nos muestra un sacrificio que vence al mal, no estamos resolviendo un acertijo, estamos participando, aunque sea por un instante, en la lógica del amor que sostiene el mundo. Por eso, cuando hablamos de fe cristiana, no basta con sumar argumentos, es necesario que la vida se vuelva habitable por dentro. Las crónicas de Narnia funcionan así, no te piden que descifres símbolos, te invitan a caminar. Un león que ama hasta el extremo, una mesa que transforma la derrota en victoria, un invierno que cede ante la voz que canta. La imaginación bautizada nos enseña a esperar en Dios sin caer en la pasividad. A orar con los ojos bien abiertos. Ese más adentro y más arriba no es evasión. Es la manera en que el alma aprende a medir el tiempo de Dios, que casi nunca coincide con el nuestro. Abre mis ojos y miraré maravillas. Salmo 119:18. Esa es una oración humilde y suficiente. No pide atajos, pide visión. María no recuperó su puesto de inmediato.
pero descubrió un modo distinto de habitar los días, cada mañana. Antes del café, abría el libro con su hija y dejaba que la escena de un bosque, una lámpara o un susurro le recordaran que el mundo no está cerrado por dentro. Esa disciplina pequeña fue cambiando su respiración. Cuando llegó una oferta de trabajo de otra clínica, no lo vivió como premio, sino como confirmación de que Dios la había sostenido en lo peor. Tal vez hoy te pase lo mismo, no sabes cómo seguir. Y sin embargo, una imagen insiste, no la desprecies. En la economía del reino, lo pequeño abre puertas grandes. La imaginación. Cuando se deja tocar por la verdad, se vuelve lámpara para los pies y antorcha en la noche. Y la razón, lejos de apagarse, aprende a sentir, a decir, esto es real, puedo confiar. Señor Jesús, despierta en nosotros el anhelo que conduce a ti, que nuestra imaginación no huya de la realidad, sino que la vea como tú la ves. Enséñanos a esperar en Dios sin desesperar, a orar sin ruido, a vivir con esperanza. Amén. La fe cristiana no pide apagar la cabeza, pide encenderla con buena luz. Lewis hablaba de un mero cristianismo que se sostiene en la razón sin perder la esperanza. Muchos confunden fe con salto al vacío. Sin embargo, creer es dar un paso más allá de donde la razón ya te ha traído. La Escritura lo sugiere con una delicadeza firme. Estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de vuestra esperanza, con mansedumbre y respeto. 1 Pedro 3:15. No se trata de ganar disputas, sino de ofrecer una verdad habitable. Cuando alguien te trata injustamente, no solo dices, no me gusta, dices, no está bien. Apelas a un estándar que sientes por encima de tus gustos o de la moda del momento. Ese no está bien aparece en culturas distintas y, a veces, nos empuja contra nuestro propio interés. Decir la verdad cuando mentir sería más fácil. Proteger al débil aunque nadie te aplauda. Si hay una ley moral que nos juzga a todos, ¿de dónde viene? No suele nacer de una votación. Más bien nos encuentra, como la gravedad. Lewis veía ahí la huella de un legislador moral, personal y bueno, cuya voz susurra en la conciencia. No es una demostración matemática, pero sí una brújula confiable para la mente y el corazón. Luego está Jesús. Ante sus afirmaciones, perdonar pecados, llamarse uno con el Padre, aceptar adoración. Hay opciones limitadas. O engañaba deliberadamente, o estaba engañado, o era quien decía ser. La etiqueta gran maestro moral no encaja si al mismo tiempo consideramos exageradas o falsas sus palabras más altas. Un buen maestro que miente sobre lo esencial deja de ser modelo. Sí, en cambio, tomamos en serio que sus dichos y su vida forman una pieza. El cristianismo ya no es un ideal bonito, sino una realidad que te interpela. No te pide apagar preguntas, te invita a seguirlas hasta el final. 3 movimientos sencillos. Primero, escuchar. Detrás de cada objeción hay una historia y, a menudo, una herida. Segundo, traducir. Lleva la conversación a experiencias comunes. Ese no está bien, que todos reconocemos. Esa sed de justicia que no se conforma con estadísticas. Tercero, invitar. No a una trinchera, sino a una práctica humilde. 5 minutos de oración sincera cada día. Abrir un evangelio y preguntar, Señor, si eres real, muéstramelo. La verdad cristiana no teme a la prueba del tiempo. En el tiempo de Dios, termina floreciendo. Esto no significa tener respuestas para todo ahora mismo. Significa caminar con confianza razonable. La razón pone cimientos, la fe levanta la casa. Y cuando la casa se habita, el alma puede esperar en Dios sin caer en la ansiedad de controlarlo todo. Así, lo que aprendes con Lewis y con Narnia, que la verdad puede ser encarnada y cercana, se vuelve una forma serena de estar en el mundo, firme sin dureza, humilde sin timidez. Señor, danos mansedumbre y claridad para dar razón de nuestra esperanza. Que nuestra palabra sea luz y no ruido. Enséñanos a escuchar.
a traducir y a invitar, a vivir una fe que piensa y un pensamiento que ama. Amén. Antes de cualquier teología, hubo una imagen, un fauno con bufanda, cargando paquetes bajo la nieve, una farola encendida en medio del bosque. C.S. Lewis contó que esa escena le visitó mucho antes de tener una trama. Y es decisivo entenderlo. No partió de un plan para enseñar cristianismo, sino de una imagen que pedía hospitalidad. Por eso Narnia respira. Por eso no suena a sermón, sino a casa. Aquí aparece la diferencia que cambia todo. Alegoría no es lo mismo que suposal. La alegoría, como en ciertos clásicos, asigna equivalencias rígidas. Este personaje representa tal idea. Esta ciudad representa tal vicio. Es como un código que el lector debe descifrar. El suposal es otra cosa. ¿Y si Cristo entrara en un mundo de animales parlantes? ¿Cómo se vería su amor? ¿Qué forma tomaría su autoridad? Su mansedumbre, su victoria. No partimos de doctrinas para buscar símbolos. Partimos de un mundo y dejamos que la verdad lo atraviese desde dentro, como la savia a un árbol. Eso explica por qué Aslan no simboliza a Jesús como un dibujo escolar. Aslan es Jesús si Jesús visitara Narnia, el mismo corazón, la misma bondad ardiente, la misma libertad para humillarse y, llegado el momento, entregarse. Y por eso la fe cristiana encuentra aquí una pedagogía silenciosa. No decodificas, experimentas. Cuando los niños sienten el nudo en la garganta ante el rugido que abre caminos. Cuando la traición de Edmund no provoca moralina, sino compasión que llama a conversión. El alma entiende antes que la cabeza. Eso es formación del corazón. Eso es esperanza que no depende del entusiasmo, sino de haber probado una presencia. Tomemos la mesa de piedra. Si fuera una alegoría rígida, diríamos, equivale exactamente a la cruz, pero en el suposal, la mesa pertenece a la lógica moral de Narnia. Está inscrita en el tejido del mundo, como el lugar donde la inocencia ofrecida desarma las leyes de la muerte. El resultado es evangélico sin ser didáctico. La derrota aparente se vuelve victoria. La injusticia no tiene la última palabra. El amor se queda con la escena final. Por eso tantas personas que no aceptarían un tratado teológico se conmueven ante Narnia. No porque caigan en un truco, sino porque reconocen una música que ya sonaba en su interior. Lewis intuía esta dinámica. A veces la imaginación llega donde el argumento aún no puede. No es desprecio por la razón, es orden. La razón explica. La imaginación encarna, y cuando la verdad se encarna, deja paz. En términos de vida diaria, esto se traduce así. Quizá hoy te cuesta orar. Tal vez esperar en Dios te suena vago. Empieza por una imagen que te sostenga. Una farola en tu noche. Un león que no abandona a los suyos. Un invierno que cede. Deja que esa escena te enseñe a respirar. Luego, sí, habla con Dios. Abre el Evangelio, pregunta. Piensa, pero permite primero que el alma vea. Hay quien teme que este camino manipule al lector. En realidad, lo contrario. La alegoría cerrada obliga a pensar esto significa esto. El suposal abre. Te invita a caminar dentro de un mundo coherente y a verificar, paso a paso. Si su luz coincide con la realidad, esa verificación incluye el dolor, la tentación, la espera. Todo lo que trataremos enseguida. La gracia no necesita atajos. La verdad no teme al tiempo. El amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13:8. Si esa frase late detrás de la historia, no hace falta repetirla en cada página. El lector la vive. Y vivirla produce paz, no evasión. Por eso, cuando Narnia funciona, no sales con un esquema nuevo, sino con un corazón más dispuesto a la fe, más humilde para esperar en Dios, más sencillo para volver a la oración. Señor, bautiza nuestra imaginación para que te reconozca en lo concreto. Danos paz para vivir lo que comprendemos y paciencia para comprender lo que aún no vemos. Que Aslan nos enseñe a mirar como miras tú. Amén.
El sufrimiento es, quizá, el desafío más serio para la fe, no porque desmientas a Dios, sino porque desordena el corazón y nubla la esperanza. Cuando la herida es reciente, las palabras sobran. Cuando el dolor madura, las explicaciones llegan tarde. Luis lo aprendió en carne propia. Los argumentos que antes parecían suficientes no alcanzan cuando falta el aliento. Y, sin embargo, el mismo lugar donde la mente desfallece puede volverse umbral de una oración más honda, de una paciencia que no se rinde. Julián llevaba 26 años casado. El cáncer de su esposa entró como un ladrón que primero se lleva los pequeños hábitos, el paseo corto, el café de las 7, la risa en la cocina. Luego, una madrugada, se llevó también la voz. La casa siguió igual, pero nada estaba en su sitio. El mantel tendido se volvió un mapa del desierto. La cama, un puerto sin barco. Los amigos acompañaron unos días. Después, como es normal, la vida continuó para todos. En la iglesia, Julián se sentaba atrás. Miraba el crucifijo con una mezcla de respeto y desconfianza. Dios no había huido de su vocabulario, pero ya no cabía en sus frases. A veces, por la noche, hablaba en voz baja al vacío. ¿Dónde estabas cuando se fue? El dolor lo despertaba temprano. Podía hacerse dos cosas: correr para no sentir, o quedarse quieto y dejar que el dolor lo atravesara. Empezó a caminar sin prisa alrededor del parque, siempre a la misma hora. Al tercer día, un anciano lo saludó con la cabeza. Al quinto, le preguntó si quería té. No hubo sermón, solo presencia. Aquella tarde, Julián abrió una Biblia que llevaba cerrada años y leyó despacio. Mi gracia te basta. 2 Corintios 12:9. No fue alivio instantáneo, fue una respiración distinta, como si el aire pesara menos. Aquí conviene distinguir. Dolor y sufrimiento no son idénticos. El dolor es el golpe que recibes. El sufrimiento es lo que haces con ese golpe. La lectura que eliges, las voces a las que das autoridad. No siempre podemos evitar el dolor, pero sí podemos aprender a sufrir de modo que el dolor no sea dueño de nosotros. Esa es la diferencia entre una herida que se vuelve escuela y una herida que se vuelve amo. En el tiempo de Dios, muchas verdades se comprenden hacia atrás. Primero cruzas la noche, luego descubres que en la noche alguien te sostuvo. La paciencia no es resignación, es la fuerza humilde de permanecer, de esperar en Dios cuando no hay titulares de victoria. Narnia enseña esto sin dictarlo. La noche de la mesa de piedra no trae explicaciones. Lucy y Susan solo ven pérdida, el cuerpo inmóvil, el viento frío, la derrota. No aparece un ángel con un manual. Lo que viene es amanecer. Primero, una grieta. Después, la mesa que se rompe, por fin. Un rugido que rehace el mundo. La magia más profunda. Esa lógica escondida bajo las leyes visibles se revela después del silencio. La historia educa así el corazón. Invita a confiar cuando no entiendes, a quedarte cuando quieres huir, a creer que el amor trabaja bajo la superficie, aunque no lo sientas. Por eso las crónicas tocan incluso a quien no comparte aún el cristianismo. Antes que convencer, curan con una paciencia activa, un gesto pequeño, repetido, la oración de una frase: Jesús, estoy aquí. Un paseo diario, una mesa compartida, un salmo por la mañana, una llamada que no pospones. Julián aprendió a decir: hoy solo daré este paso. Y, día tras día, el peso cambió de sitio. No desapareció su dolor. Dejó de ser tirano. Y si el silencio de Dios fuera el umbral de su voz: Señor, en lo que no entiendo, sosténme en lo que me duele. Habítame. Enséñame a esperar en Dios sin perder la ternura. A respirar tu esperanza cuando mi fuerza se agota. Mi gracia te basta. Que esa palabra se haga pan para mi jornada. Haz de mi oración una casa donde otros encuentren descanso. Amén. Hay amores que calientan la casa y amores que, sin darnos cuenta, la incendian. Luis aprendió a nombrarlos para poder ordenarlos.
El afecto, storge, es la ternura cotidiana. Poner una manta sobre los hombros. Preparar té sin que te lo pidan. La amistad, filia. Mira en la misma dirección. No es mirarnos a los ojos. Es caminar hombro con hombro hacia una verdad compartida. El amor romántico, eros, enciende con belleza. Pero cuando se convierte en absoluto, pide sacrificios que no puede sostener, y por encima y dentro de todos. La caridad, agape. El amor de Dios que no fluctúa con nuestros méritos. La fe cristiana no aplasta los amores humanos, los pone en su sitio para que cada uno suene a su tono. En Narnia esto se siente antes de explicarse. Entre los Pevensie hay estorge cuando un hermano espera al otro en el umbral. Cuando comparten miedo sin vergüenza. Hay filia cuando la misión los reúne y los hace mejores de lo que serían solos. El eros casi no aparece. Lewis escribía para niños, pero su ausencia enseña. No todo lo intenso es lo importante, y el agape llega como una marea mansa en Aslan, cuya fidelidad no depende de la conducta impecable de los suyos. El amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13:8. Esa línea es la música de fondo. No hace falta repetirla si se escucha en la carne de la historia. El desorden comienza cuando un amor ocupa el lugar de Dios. El afecto se vuelve posesión, mío en vez de nuestro. La amistad se degrada en club cerrado que necesita enemigos para sentirse vivo. El eros erige altares que prometen infinitos imposibles y acaban pidiendo la identidad como tributo. Entonces falta la paz interior. La casa se llena de ruido. La bruja blanca no es solo maldad abstracta, es el gesto de torcer los amores, de usarlos para dominar, de quitarles la raíz en el agape. Por eso sus promesas saben a azúcar que deja sed. Ordenar el corazón no es sospechar de lo humano, es esperanza encarnada. Cada amor florece cuando vuelve a su fuente. ¿Cómo suena eso en la vida de cada día? El afecto se hace servicio sin control. La amistad, búsqueda común de la verdad aunque duela. El eros, gratitud sobria que rechaza la idolatría. El agape, la corriente que atraviesa todo y lo sostiene. La oración vuelve entonces práctica y no idea. Señor, enséñame a querer bien y paso a paso. El alma aprende a esperar en Dios sin exigir que todos los vacíos se llenen al instante. Si miras tu semana, verás huellas de cada amor. Pregúntate, ¿cuál estoy usando como sustituto de Dios? ¿Cuál necesita podas para volver a dar fruto? A veces el ajuste es pequeño. Enviar un mensaje pidiendo perdón. Escuchar sin tener razón. Apagar el móvil durante la cena. Fijar 10 minutos de silencio ante el Evangelio. El agape no humilla a los otros amores, los hace verdaderos. En Narnia, cuando los amores se ordenan, el invierno cede. No porque todo salga perfecto, sino porque el corazón deja de confundirse de centro. Y con el centro en su sitio, llega la paz que no depende del clima exterior. Señor, reordena mis amores en ti. Cura lo posesivo en mi afecto, lo orgulloso en mi amistad, lo idólatra en mi deseo. Riega con tu agape lo que está seco. Y haz de mi casa un lugar donde tu amor nunca deje de ser. Amén. Las caídas grandes suelen empezar con grietas pequeñas. La tentación rara vez llega con tambores. Suele entrar de puntillas, razonable, casi amable. No te pide negar a Dios de inmediato. Te sugiere posponer lo bueno, justificar lo tibio, maquillar lo egoísta. Y así el carácter se va inclinando milímetro a milímetro, hasta que la caída parece inevitable. En Narnia, Edmund no se vuelve traidor por un solo acto monstruoso. Empieza con un enfado no reconocido, una mentira para evitar problemas, una comparación constante con sus hermanos, y luego la promesa sabrosa de la reina: placer sin responsabilidad, privilegios cieno sin verdad. Cada paso, aislado, parece pequeño. En conjunto, trazan un camino. El tío Andrew, en El sobrino del mago.
Es otra radiografía de la tentación elegante. No se ve a sí mismo como villano, se presenta como explorador de fronteras, como quien hace lo necesario por el bien del conocimiento. Traduce sus caprichos en deber, su curiosidad en autoridad, y lo que empieza como fascinación termina como ceguera moral. Personas tratadas como objetos, límites cruzados sin temblor. Esa es la astucia de la tentación. Convierte el lenguaje para que el mal parezca prudente y lo pequeño, irrelevante. Luis aprendió, y nosotros con él, que el crecimiento espiritual no es una línea recta. Un día avanzas, otro retrocedes. La diferencia no está en no caer nunca, sino en reconocer antes la pendiente y volver rápido. Ahí opera el tiempo de Dios. No como impaciencia que exige perfección ya, sino como paciencia activa que hace de cada elección un ensayo del alma. No existen actos neutrales. Cada gesto inclina el corazón hacia la luz o hacia la sombra. Cuando dices la verdad aunque duela, tu alma aprende a respirar aire claro. Cuando te justificas por costumbre, el corazón se acostumbra al humo y luego cree que es normal. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. La soberbia no siempre es estruendosa. A veces se viste de corrección, de ironía fina, de autosuficiencia serena. La humildad no es rebajarse, es vivir en la verdad. Necesito ayuda. Me equivoqué. Gracias. Ese reconocimiento abre la puerta de la gracia donde la tentación pierde fuerza. Por eso, frente a la tentación, el plan no es heroico, es hábito. Algunas prácticas sencillas que forman el carácter sin ruido. Un examen nocturno breve, donde hoy me alejé un poco, donde hoy amé de verdad. Un límite pequeño a la autopista de distracciones. El móvil fuera del dormitorio para dormir con el alma en silencio. Un gesto de oración respirada. Jesús, ten misericordia. Repetido cuando sube la ansiedad. Un acto concreto de reparación cuando fallas. Sin dramatismos, pedir perdón pronto, devolver lo que no era tuyo, desandar una palabra innecesaria y una disciplina de gratitud. Nombrar 3 dones antes de cerrar los ojos. Nada de esto impresiona a nadie, pero a la larga, decide el rumbo. Volvamos a Edmund, no quedó marcado para siempre por su traición. La misericordia vino a su encuentro y él, esta vez, eligió responder, aceptó corrección. Caminó con sus hermanos, aprendió a callar cuando era mejor callar y a hablar cuando el bien lo pedía. El tío Andrew, en cambio, siguió justificándose y su mundo se encogió. He ahí la enseñanza. La tentación no dicta el final, lo dictan nuestras respuestas repetidas. Por eso, crecer es practicar, y practicar es elegir hoy lo que quiero ser mañana. Señor, hazme sensible a las pequeñas decisiones que me alejan de ti. Librarme de la autosuficiencia disfrazada de prudencia. Regálame humildad alegre. Hábitos que me acerquen a tu luz. Prontitud para volver cuando caigo, en tu tiempo. Forma en mí un corazón firme y tierno, que resista la tentación y ame la verdad. Amén. Hay una sed que ningún viaje apaga. Una nostalgia que aparece en los momentos más bellos y también en los más simples. Un atardecer limpio. Una canción que nos atraviesa. El abrazo que llega justo a tiempo. Luis la llamó Sehnsucht, un anhelo por algo que este mundo solo sugiere. Como una costa que se adivina a través de la niebla. No es fuga, es señal. Cuando esa nostalgia despierta, el corazón entiende que fue hecho para una alegría mayor que todas las alegrías de la tierra. Una alegría que no niega la vida presente, sino que la cumple. En Narnia, este anhelo es la corriente subterránea que todo lo mueve. Cuando los niños escuchan la música de la creación o ven danzar a las estrellas, no están aprendiendo una lección. Están probando un sorbo del país de Aslan que, por un instante, visita su mundo. Rip Chip, el pequeño ratón de corazón grande, vive con la brújula apuntando allí. Su valentía no nace de despreciar esta vida.
sino de haber olido una vida más real al otro lado de las olas. Por eso, cuando llega la hora de la despedida, no hay cinismo. Hay una esperanza que mira hacia adelante sin negar las lágrimas. La fe cristiana no promete escapar del tiempo, promete consentirlo hasta su plenitud. Por eso, cuando hablamos del cielo, no imaginamos nubes blandas ni arpas eternas, sino hogar, una realidad más sólida, más luminosa, donde todo lo verdadero, bueno y bello de aquí encuentra su forma acabada. Luis lo sugiere con esa frase que muchos llevamos como norte: más adentro y más arriba. No es un eslogan, es la experiencia de descubrir que cada paso hacia Dios te introduce en mayor realidad, no en menor. Si el pecado adelgaza el mundo, la gracia lo ensancha. La Escritura pone palabras a este anhelo con delicadeza invencible. Anhelamos una patria mejor, la celestial. Hebreos 11:16. No es desprecio por la tierra, es reconocimiento de su carácter de promesa. Toda belleza aquí es anticipo, toda alegría. Prólogo. Y esta mirada transforma la relación con la muerte. Cuando el adiós llega, y llega, la oración cambia de tono. Ya no pedimos que el tiempo se detenga, sino que el tiempo de Dios nos complete. La muerte no se convierte en amiga, pero deja de ser tirana. ¿Sigue doliendo? Sí, pero no manda sobre el sentido. Empezando por nombrar la nostalgia en voz alta. Cada vez que algo bello te hiere dulcemente, en vez de apropiártelo o exprimirlo, agradece y entrega. Señor, gracias por este rayo. Ayúdame a buscar el sol. Practica la presencia aquí y ahora. Escucha a quien tienes delante como si fuese el único. Come despacio, reza con el cuerpo, respirando hondo 3 veces antes de hablar, y alimenta la imaginación con historias que te ensanchen el corazón, no que te lo estrechen. La esperanza cristiana estir, no anestesia, afina la sensibilidad para amar mejor lo de aquí porque apunta a lo de allá. En la última batalla, cuando todo parece perdido y el mundo de Narnia se pliega como un telón, los amigos de Aslan llegan a un país que no es menos real, sino más. Corren sin cansarse, ven sin nublarse, aman sin miedo, reconocen paisajes y, al mismo tiempo, los descubren por primera vez. No han salido de la historia, han entrado por fin en la historia mayor. Ese final no banaliza el dolor anterior, lo redime. Por eso, cuando la nostalgia te visite, en una pérdida, en una belleza, en una noche clara, no le temas. Déjala abrir la ventana hacia la patria mejor. Señor, pon en nosotros hambre del cielo que ordene la vida en la tierra. Haz que nuestra esperanza no sea evasión, sino fuerza para amar. Enséñanos a esperar en Dios como quien camina hacia casa, y que cada oración nos acostumbre al idioma de tu reino. Amén. Si llegaste hasta aquí con la oración en los labios y el cielo en silencio, escucha. No estabas solo a lo largo de este camino, de la razón que busca a la fe que sostiene, de la imagen que enciende a la palabra que explica. Hemos visto por qué Narnia no es un código que descifrar, sino una casa que habitar. El suposal no nos da pistas para acertijos, nos da presencia. Y cuando la verdad se encarna, la esperanza vuelve a respirar. Aquellas 2 preguntas del inicio. ¿Y si llevas meses orando y el cielo calla? ¿Y si tu esperanza es un hilo? Encuentran eco aquí, no te prometo atajos. Te recuerdo una promesa. Yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28:20. A veces su presencia no quita el peso, pero cambia quién lo lleva, y en ese cambio, el corazón aprende a esperar en Dios sin quedarse inmóvil. Camina con pasos pequeños, mira con ojos lavados, ama con un orden nuevo. Luis nos enseñó que la imaginación bautizada no reemplaza a la inteligencia, la prepara. La fe cristiana no apaga preguntas, las acompasa al ritmo del tiempo de Dios. Si el invierno te sorprendió, escucha ese rugido que no se oye con los oídos y mira la grieta en tu mesa de piedra. Puede que el amanecer ya esté empujando. Recemos juntos, suave, como quien enciende una lámpara.
Señor Jesús, mira a quien hoy reza entre susurros. Toma su cansancio y conviértelo en semilla. Danos paz para aceptar lo que no entendemos, paciencia para atravesar la noche, confianza para dar el siguiente paso. Reordena nuestros amores y guarda nuestro corazón de la tentación sutil. Enséñanos a orar sin prisa y a esperar en Dios con esperanza cierta. Que tu presencia, más real que el dolor, nos sostenga hasta el hogar. Amén. Y ahora, una promesa para el camino. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Isaías 40:31. Tal vez no cambie hoy el paisaje, pero cambiará tu manera de caminar, más adentro y más arriba. Si este mensaje te habló, escribe en los comentarios: Dios está conmigo. Deja también una intención concreta de oración por alguien que amas. Suscríbete si quieres seguir creciendo en cristianismo, oración y esperanza. Y comparte este audio con quien necesita una farola en su noche. Aquí seguimos, con más historias que ensanchan el corazón y afinan la razón. Nos vemos en el próximo paso.